verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita eternidad, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo voy a leer de nuevo. Lo voy a leer de nuevo con la ayuda de ustedes. Ténganme paciencia. En la versión traducción del lenguaje actual, para arrojar un poquito más idea en la línea de pensamiento que queremos compartir en el día de hoy. A ver si estoy ubicado aquí. 15. Amén. Porque yo soy el Dios eterno, y mi nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres, y animo a los afligidos. Dios eterno, Padre, Dios todopoderoso, te damos gracias porque tú eres un Dios santo, sublime, un Dios que siempre está al pendiente de nosotros y que nos ayuda. Tu palabra dice que tú estás con aquellos con corazón quebrantado, a pesar de que tú eres el alto y santo y sublime, a pesar de que tú eres el Dios todopoderoso. Tú has prometido dar una vida nueva al que tiene espíritu humilde, abatido, quebrantado. Tú has prometido estar cerca de aquellos que viven con un espíritu quebrantado, entregado, rendido a ti. Te doy gracias, Dios amado, porque tú siempre nos hablas, y tu palabra, Señor, es luz a nuestro camino. Es como semilla sembrada en terreno fértil en cada corazón. Y gracias por tu Espíritu Santo, que es la que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no haya nada que impida el cumplimiento de eso. Que tú seas el que produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga, hermano. Pueden sentar. ¿Cuántos saben que Dios, y lo hemos dicho aquí muchas veces, cuántos saben y entienden que Dios tiene un propósito con ellos? Levante la mano los que saben y entienden que Dios tiene un propósito con ellos. Estoy hablando con gente entonces que tienen identidad con Dios. Cuando usted entiende este principio bíblico, y más que principio, parte de una cultura, en el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, entendemos que todo lo que tenemos que enfrentar como cristianos es parte del proceso que nos lleva a alinearnos al propósito de Dios en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas va dirigido al cumplimiento de un propósito. Amén. Y por eso les pregunté primero, para estar seguro que yo estoy hablando con un grupo de hermanos y hermanas que entienden que todo va girado con un fin prescrito, que todo va dirigido a Dios cumplir un propósito en nosotros, aunque no veamos las cosas marchar como quisiéramos verlas. Para ello, el hombre y la mujer que se rinde al Señor necesita saber que está aquí con un propósito, que le está sirviendo a Dios con un propósito. Porque no somos muebles, no somos gente estáticas, no somos autómatas. Somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos un depósito poderoso en nosotros, que es una relación de Dios con nosotros, con nuestro espíritu, que es lo que nos ayuda a entender que cuando caminamos acompañados de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. Por ello la iglesia, cuando hablamos de una iglesia viva, cuando hablamos de una iglesia imponente, cuando hablamos de una iglesia con
con una identidad con Dios. Estamos hablando con un grupo de hermanos y hermanas que entienden que van camino en cumplimiento a un propósito especial. Y el diseño está en que en el momento que Dios nos promete, en el momento que Dios comparte con nosotros una palabra, desde esa palabra al cumplimiento pueden suceder muchas cosas. El buen agricultor siembra, y hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. En medio del tiempo de siembra, en el momento, al momento de cosecha, pueden pasar muchas cosas. En el campo agrícola o la agricultura, en el momento de sembrar pueden venir mucha lluvia, puede llegar inundaciones, puede llegar sequía, pueden llegar plagas. Y antes de ver la cosecha, el agricultor tiene que estar muy pendiente para evitar que nada de lo que acabo de mencionar estorbe el cumplimiento de la siembra que él hizo en aquel campo. Y luego al final ver el fruto. Por ello nos enseña a nosotros que Dios cumple con nosotros un propósito. Fuimos diseñados con un propósito. Por lo tanto, entre la promesa y el cumplimiento podrían pasar muchas cosas. Podrían suceder tantas cosas que parezca que Dios no está con nosotros y que Dios no cuenta con nosotros. Pero nos corresponde a nosotros alinearnos al propósito de Dios. Para ello tenemos que pasar por procesos. Para ello tenemos que experimentar ese encuentro con Dios. Y no solamente enfocarnos en santidad. La santidad nos separa del mundo, del sistema. La santidad nos lleva a la presencia de Dios. Pero junto a la santidad, en el concepto de la santidad, tenemos que entender que junto a la santidad tiene que ver la entrega. Me separé, pero ahora me corresponde entregar todo lo que soy, para que aquella gloria manifestada en el primer hombre se siga renovando en mí y se cumpla lo que enseña el concepto teológico, que es la transformación. Y esa transformación tiene que surgir en todo creyente. Es un proceso de cambios, es un proceso de ajustes, es un proceso donde vamos a pasar muchas cosas para que entendamos que estamos en ese proceso, en la mesa del alfarero, donde Él quita y donde Él pone. Pero quien lo hace es Dios. Amén. Por eso hemos estado enseñando que para Dios llevarnos a la experiencia inicial, la experiencia que tuvo Adán y Eva, como esa experiencia que ellos tuvieron, Él tiene que tomar control de nosotros. Y para que esto se logre, Dios tiene que llevarnos por el proceso de quebrantamiento. Para Dios tomar control de nosotros, ¿qué Dios tiene que hacer? Pues nos tiene que quitar algunas cositas para que entendamos que lo que yo tengo, no lo tengo por mis esfuerzos, sino simplemente porque Dios lo compartió conmigo. Porque Dios me lo dio, porque Dios es bueno y lo compartió conmigo. Somos incapaces nosotros de vivirlo, de hacer lo que hagamos sin reconocer como creyentes que dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, todo lo que tenemos, ninguna de estas cosas nos separará de Dios o nos alejará de Dios. Al contrario, mientras más Dios nos da, más nos acercamos, más gratitud tenemos. Dios le bendiga. Dios tendrá que someternos por un proceso para que reconozcamos su gracia en nuestro desarrollo. Dios permite los procesos en todos y cada uno de nosotros para que reconozcamos la gracia de Dios en el proceso de crecimiento. Que no estoy aquí donde estoy por mis esfuerzos, por lo que yo hice, por lo que yo hago, sino por la gracia manifestada en mi vida como resultado de una entrega al Señor. Es la gracia de Dios. Eso es importante porque la gracia es un atributo de Dios. Es la gracia manifestada por medio de Jesucristo, que no mereciendo nosotros nada, Dios compartió con nosotros lo más preciado, la gracia, Jesucristo su Hijo, la salvación de nuestra alma. Así que todo lo que estamos aquí no merecemos lo que tenemos.
No merecemos la gracia, no merecemos la bendición, no merecemos lo que Dios hizo. Pero en su gracia y en su misericordia lo compartió con nosotros. Y nosotros lo aceptamos. En relación con Dios, Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A Dios le plujo bendecirnos en lugar de maldecirnos. Y nada hicimos nosotros para cambiar la forma de pensar de Dios, porque Dios en su eternidad hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Todo se relaciona a una entrega, a una disposición. Y decirle a Dios, aquí estoy. Yo no puedo cambiar lo que necesito cambiar. Yo necesito que tú me ayudes en este proceso. Y por ello, Dios hará lo que tiene que hacer. Pero esto nos lleva a una relación con Dios. Por ello, la única manera que cualquiera de nosotros puede estar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. Y yo espero que me estén entendiendo, ¿no? Yo puedo orar día y noche. Yo puedo ayunar 40 días y 40 noches. Yo puedo hacer todo lo que tenga que hacer y creo en todo eso. Pero si yo no reconozco la gracia de Dios en mí, que lo que obtengo como resultado de una humillación, de una búsqueda, es por la gracia de Cristo, me puedo desenfocar porque pienso que por los ayunos y por las oraciones es que soy lo que soy. Desde la perspectiva personal. El ayuno nos acerca a Dios, la oración nos acerca a Dios, pero los cambios quien los hace es Dios en nosotros. Es su gracia. Es su gracia. Y nos preguntamos, ¿qué es gracia? La gracia se define de la siguiente forma: Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado merece la maldición. Pero Dios no lo hace así. Por ello, cuando miramos Génesis 3, capítulo 3, verso 21, vemos lo siguiente: que Dios pudo haber matado a los primeros seres humanos cuando pecaron. Cuando el pecado entró, Dios pudo haberlos matado, pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Dios prefirió escoger matar un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Si miramos la historia en Génesis, lo estamos viendo que inmediatamente que Adán y Eva pecaron, se vistieron. Ellos mismos tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez, porque el pecado, la desobediencia los llevó a descubrir que estaban desnudos. Porque lo que cubría a Adán y Eva era la gloria de Dios, su gloria, su majestad. Había inocencia debido a la gloria, a la presencia de Dios. Al pecar, ellos mismos se dieron cuenta y cosieron hojas de higuera para taparse. Pero Dios, que lo estaba viendo, ¿cuántos saben que Dios ve todas las cosas? Dios ve lo que yo digo aquí y lo que digo allá. Dios ve lo que tú haces aquí, lo que yo hago aquí y hago allá. Dios lo ve todo. El ojo de Dios atalaya toda la tierra. Por lo tanto, no hay nada oculto delante de Dios. Dios le bendiga, hermano. Entonces Dios ve que ellos hicieron un esfuerzo. Porque el problema es desde el principio que el hombre por sus esfuerzos propios no puede llegar al grado de relación con Dios. Y en otras palabras, para que me entiendan, ¿no? Dios mira y los ve cubiertos con delantales y Dios, no, eso no es. Y la Biblia dice que Dios entonces se encargó de vestirlos. Y cuando miramos el contexto, el texto de la palabra del Señor, lo que Dios le está diciendo: te vas a vestir ropa no para encubrir que no eres lo que deberías ser, sino para confesar que no eres lo que deberías ser.
te voy a dar la orden. Yo voy a matar, voy a hacer un sacrificio. En vez de matarlo ustedes, prefiero hacer un sacrificio y vestirles yo mismo, para que ustedes entiendan que ustedes no tienen la capacidad propia para cubrir su desnudez que vino como resultado del pecado. Solamente confiando en mí, dependiendo de mí, yo los vestiré. Yo me encargaré de hacer lo que tengo que hacer para que ustedes entonces se alineen a mi voluntad. Y partimos de eso para entender que todo esfuerzo que tú y yo hagamos, todo invento humano, todo invento de sistema que vaya dirigido a arreglar o alinear con lo que hacemos, nuestra relación con Dios, es vano. Nosotros necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos rendir todo lo que somos a Dios en consagración. Esta semana hemos estado hablando sobre la oración. Y me da mucha pena, ¿no?, que muchos hermanos no aprovechen esta oportunidad para escuchar la importancia de la oración. Pero una de las cosas fundamentales es entrega, es humillación. Es reconocer en la oración que necesitamos de Dios. Que necesitamos que Dios nos quebrante, pero quebrante el corazón, el espíritu. Que volvamos a sentir lo que Adán y Eva sintieron al principio. Lo que Dios hizo con ellos no fue un espectáculo. Dios desmascaró lo que ellos querían presentar como espectáculo cuando ellos mismos se vistieron. Dios quiso, no, aquí el que visto soy yo. El que cambio soy yo. El que hago las cosas soy yo. Y la Biblia dice que cuando Dios los vistió, bajó y habló con ellos. Hace falta entonces que entendamos nuestras limitaciones, porque Dios mismo se encargará de hacernos lo que deberíamos ser, empezando desde adentro. Por ello Dios rechazó la autovestimenta de ellos. No hay esfuerzo humano que pueda cambiar. No hay esfuerzo humano que pueda cambiar o que pueda mejorar nuestra relación con Dios. No hay esfuerzo humano. Porque lo primero es entrega, es relación. ¿Me están siguiendo? Y es por eso que nosotros hemos visto un evangelio tan distorsionado a través de los tiempos, que ha confundido gente. Que la gente, en vez de estar invocando la presencia de Dios, simplemente dice, no, que una cosa no cuadra con la otra. Porque hablan lenguas, danzan y brincan, y hablan de aviamiento, y hablan de tantas cosas, y en esencia, en su diario vivir, hablan lo contrario. Es por falta de un corazón quebrantado, que produce transformación, relación, y proyecta un testimonio claro de quiénes somos, sin predicar. Por lo tanto, debemos de preocuparnos nosotros como iglesia, no dejar de buscar ese aviamiento, no dejar de tener esta experiencia poderosa con el Señor, sino más bien, yo creo que debemos enfocarnos en rendir nuestra vida más al Señor. Sacar el tiempo pertinente para Dios. Y no permitir que las cosas que nos rodean nos ocupen el tiempo que Dios merece. En oración, en devoción. Pablo le decía a los Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y él decía, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para obra, para que nadie se gloríe. Entonces yo no puedo decir, bueno, ahora yo soy un gran predicador, o yo he hecho fuera demonios y qué sé yo qué más, porque hice esto y aquello y aquello. No deja de ser importante, porque estamos hablando de relación. Lo que yo estoy diciendo, que no podemos vernos como la figura central en lo que soy, que se llama protagonismo. Y Pablo se cuidó mucho de eso. El apóstol Pablo, a pesar de ser un gran misionero, a pesar de haber recibido latigazos, a pesar de haber vivido en la cárcel, a pesar de haber recibido rechazo, a pesar de haber estudiado, tener los mejores estudios, Pablo decía, soy lo que soy por su gracia. Entiendo que nada de lo que yo he aprendido, nada de lo que yo he experimentado, nada de lo que yo he pasado, me da a mí una licencia o una credencial para yo tener un estatus dentro de la sociedad. Es por la gracia de Dios.
Entonces tenemos que entender eso. Porque de lo contrario la iglesia no puede avanzar. Y cuando yo digo avanzar, es dar testimonio en la calle. Es dejar de saber a la gente que somos diferentes, que opera en nosotros algo diferente, la gracia de Dios, para bendecir, para restaurar, para encaminar a la gente a esa gracia. Que ellos les gustan lo que escuchan de nosotros, claro que sí, tus palabras, tus mensajes, tus cánticos, pero ellos prefieren ver tus acciones. Cómo te desplazas, cómo hablas, cómo trata a la gente, cómo te proyecta ante la gente, cómo es tu carácter en las buenas y en las malas. ¿Quiénes somos? Si tenemos identidad con aquel que murió en la cruz del Calvario, que por amor lo dio todo. Si tenemos identidad con Cristo, tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo. Por esto es que Dios tendrá que someternos por procesos para que reconozcamos que su gracia es la que domina en nosotros, para que reconozcamos que nuestro desarrollo depende de su gracia. Procesos. ¿Qué es un proceso? Es una serie de acciones, de cambio, de funciones que producen un resultado deseado. ¿Por qué Dios permite que pasemos por procesos? Porque Él espera un resultado deseado. ¿Qué es lo que desea Dios? Que cambiemos. ¿Qué es lo que desea Dios? Que proyectemos lo que somos. El resultado de una relación con Dios. Yo no puedo odiar a nadie porque yo pienso que sea mejor que esa persona. Yo no puedo decir que yo soy más cristiano que Edwin. Yo no puedo decir que soy más cristiano. Eso lo determina Dios. Yo tengo que verme como un creyente fiel y ver la posibilidad de que yo pueda armonizar con mi hermano y dejarle saber que a pesar de si yo veo alguna limitación o él la ve en mí, él las pase por alto y simplemente proyecte en mí amor. Porque el amor él transforma, porque el amor produce cambios. Cristo en su amor, por el amor de Cristo fue que produjo cambios en mí. No me metió en un lago de fuego. No me metió encarcelado. Yo estaba encarcelado cuando estaba en el pecado, sino con su amor y su perdón. Dios fue con cuerdas de amor, me atrajo el Señor. Fui cambiando. Fui convirtiéndome en una persona diferente. Claro que he estado orando. Claro que he estado ayunando. Claro que he estado. Pero todo va dirigido a quebrantamiento. Señor, yo no puedo solo. Señor, yo necesito de tu gracia. Señor, ayúdame. Aquí estoy en ayuno, en oración. Pero solo podré levantarme si tú me das la mano. Y al salir de los 40 días, sigo siendo uno igual que ustedes. Un ser humano con limitaciones, con una leve ventaja de que dispuse a acercarme más a Dios, a humillarme más a Dios, pero no me hace mejor que ustedes. Ningún esfuerzo que hagamos nos hará mejor que nadie. Solamente lo que tenemos es por la gracia de Dios, por su gracia. Es importante que esa manifestación de gracia nos ampare. De lo contrario, Dios tendrá que pasarnos por procesos en la vida para que haya un quebrantamiento. ¿Qué Dios tendrá que quitar? ¿Qué Dios tendrá que hacer para que nosotros entonces entendamos? ¿Sabe qué? Lo que yo pensaba, lo que yo creía no era así. Por eso empezamos a decir la importancia de rendirnos al Señor. Rendir nuestra vida a Dios, rendir nuestro carácter a Dios, rendir nuestra voluntad a Dios, rendir lo que somos, rendir el trabajo, rendir la familia, rendir el matrimonio a Dios. Porque yo no voy a poder cambiar aquellas cosas que vienen a perturbar o alterar mi relación con Dios. Solamente lo haré con la sabiduría que pueda alcanzar por medio del quebrantamiento, de la humillación, de la entrega. Dios está llamando a una iglesia en general que se entregue de verdad y que le digamos a Dios: el tiempo es tuyo, Señor. Ayúdame a ministrarlo. Ayúdame no ministrarlo, sino a administrar el tiempo. Y que lo que tú me has dado no me aleje de Dios.
Que el empleo no me aleje de Dios. Que las bendiciones económicas no me aleje de Dios. Que el carro no me aleje de Dios. Que la casa no me aleje de Dios. Que el matrimonio no me aleje de Dios. Que las circunstancias no me aleje de Dios. Que todo lo pongamos a los brazos del Señor. Aún los problemas y dificultades, que no me aleje de Dios. Porque son procesos. El proceso viene precisamente para llevarnos al quebrantamiento. A veces los errores, a veces las fallas, inclusive a veces cuando le faltamos en pecado a Dios, Dios permite unos procesos para que reconozcamos que no es verdad que yo tenía al diablo agarrado por rabo, sino que Cristo era el que lo había puesto debajo de sus pies. Y por estar bajo los pies de Cristo, está bajo mis pies, porque yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Sin Él nada soy y nada puedo. Ninguno de los que están aquí, ni yo, ni los que me oyen, podrá decir: tengo al diablo agarrado por el rabo. A nosotros no nos corresponde eso. Nos corresponde rendirnos al Señor, entregarnos a Dios, depositar nuestra fe en Dios. Por ello, Dios utilizará el quebrantamiento. Muchas veces Dios permitirá llevarnos por procesos de crisis para que entendamos y comprendamos que nosotros no tenemos el control de las circunstancias que vienen de momento en nuestras vidas, porque son parte de un proceso. El quebrantamiento nos lleva al rendimiento total a la voluntad de Dios. ¿Por qué necesitamos ser quebrantados? ¿Por qué el salmista dijo lo que dijo? ¿Por qué el profeta, bajo inspiración, manifiesta esto? Que eran conscientes de que todo ser humano necesita pasar por el proceso de quebrantamiento de espíritu para poder adquirir o tener una relación como la tuvo Adán y Eva en el principio. Que no somos autosuficientes. Que lo que yo tengo, Dios lo compartió conmigo. Lo que yo soy es porque Dios por su gracia me lo ha dado. Mi ropa, mi trabajo, mi empleo, la economía, lo que sea, es porque Dios en su gracia lo ha compartido conmigo. Y claro, el sol sale para todos. Muchas veces lo que yo tengo lo puede tener cualquier otra persona que no le sirva al Señor. Pero la diferencia es que lo que Dios me da a mí, yo le doy gracias a Dios y le rindo eso al Señor para que Dios siga multiplicando. Cuando me falta el carro y el carro se ponga viejo, Dios me da otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando llega el quebrantamiento de alguna enfermedad, yo dependo del Señor, le creo a Dios y yo creo y confío que Dios es mi sanador. Pero tengo que caminar en esa fe, creyéndole a Dios. El quebrantamiento nos lleva a ceder todo nuestro corazón a Dios. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué es quebrantamiento? El quebrantamiento es la destrucción de nuestra voluntad propia para que la vida y el Espíritu del Señor pueda manifestarse libremente a través de mí. Yo recuerdo, mi padre siempre decía: oye, tú eres un muchacho voluntarioso. Yo nunca entendí lo que era eso de voluntarioso, y menos cuando llegué a Puerto Rico. La palabra voluntarioso para mí era una palabra griega, hebrea, yo no sé qué. Pero un día me explicaron que ser voluntariosos es hacer lo que nos da en gusto, perdón la expresión, y gana. Y nosotros somos testarudos, especialmente muchos de nosotros que servimos al Señor, porque decimos: yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y en nuestras acciones hacemos lo contrario. En nuestro trato hacemos lo contrario. En nuestras interacciones con la gente hacemos lo contrario. Y no parecemos creyentes. No parecemos gente que queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que rendirle a Dios. ¿Qué hace el quebrantamiento? Pues destruye nuestra voluntad propia. ¿Para qué? Para que la vida y el Espíritu del Señor pueda manifestarse libremente a través de mi vida, de mí. Pero una cosa tiene que morir para que otra pueda vivir. El quebrantamiento de espíritu nos eleva hasta que seamos transformados a la imagen
y semejanza de Dios. Por ello, cuando hablamos de relación, cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de quebrantamiento, todo tiene un fin. Y es que podamos experimentar algo que muchos de nosotros desconocemos, porque nos enfocamos en una sola cosa. Y hay algo que surge dentro de cada ser humano que se rinde a Cristo, que es el proceso de cambios, es el proceso de transformación. Segunda de Corintios, Pablo le decía en el capítulo 3 y verso 18, cuando Pablo les hablaba con relación a una experiencia que tuvo Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar las tablas de la ley? Ahí estuvo la presencia de Dios. La gloria de Dios descendió sobre ese monte. Y Moisés, en el rostro de Moisés se manifestaba la gloria, la Shekinah, la presencia de Dios. Qué cosa terrible, ¿verdad? Porque el que se acerca a Dios trae efectos. Su gloria brilla. Y cuando hablo que brilla, sus acciones, cómo habla, cómo se dirige, la gracia. Y Pablo decía, mira, Moisés subió al monte de Sinaí a recibir los mandamientos, y cuando bajó, la presencia de Dios el peso de la presencia de Dios era tan grande que Moisés se puso un velo en su rostro para que el pueblo de Israel no se diera cuenta. Pero Pablo está diciendo, pero ¿sabe qué? Eso duró solamente un tiempo. Eso duró un tiempo. Moisés pensó que eso iba a vivir. No, el velo se quitaba porque ya eso se iba. Y lo que Pablo está diciendo, no así nosotros. En nuestra relación con Dios, en el proceso de la transformación, vamos de gloria en gloria. Su presencia tendrá efecto en nosotros, no al momento, sino diario. Mientras nosotros entendamos la importancia de rendir nuestra voluntad a Dios y reconocer que sin Él nada podemos hacer, que los cambios pertinentes los produce Él y no soy yo. Pablo decía, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? Yo iba a decir algo. Nos quiere quebrantar, nos quiere cambiar. Dios quiere bregar con tu carácter. Te vas a perder con todo y mal carácter. Me voy a perder con todo y mal carácter. Porque con nuestro mal carácter estamos cancelando lo que Dios quiere hacer nosotros. No vivamos amargados, no vivamos enojados en la vida. No vivamos, no podemos, hermano, porque estamos alejándonos, estamos poniéndole limitaciones al poder de Dios en nuestros corazones. El pueblo de Dios es un pueblo feliz. Es un pueblo que alaba y bendice a Dios. Para ello Dios tendrá que someter a muchos de nosotros en quebrantamiento para que aprendamos, entendamos. Y Él lo permite. Yo soy así. Pues entonces Dios tendrá que permitir entrada a circunstancias en nuestras vidas para que entendamos que no debemos ser así, sino como Dios quiere que seamos. Y lo hace por medio del quebrantamiento de espíritu. No puede haber ausencia de entrega. Tiene que haber entrega para que haya transformación. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es transformación? La transformación es un proceso en desarrollo desde adentro. La transformación no surge al momento. Comienza, pero es un proceso y Dios nos va llevando de gloria en gloria. Para ello, tiene que haber quebrantamiento de espíritu. Entrega al Señor y reconocer que necesitamos. Es un desarrollo desde adentro. Viene de la palabra griega metamorfo, que significa cambiar de una forma a otra. Y cuando yo digo cambiar de una forma a otra, tiene que comenzar de adentro. Porque muchas veces, y voy a ser claro en esto, cambiamos lo que hay afuera, pero no cambiamos lo que hay aquí. Y yo como pastor, que veo todo el escenario, mientras algunos ven uno o dos, yo estoy viendo todo el escenario, veo la importancia de que nosotros como iglesia nos procuremos que esa transformación
no sea interrumpida por algunas acciones que nosotros queramos hacer por cuenta propia, sino dejemos el fluir de la transformación de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo se consigue eso? Humillándonos, reconociendo, entregando lo que somos. Entregando lo que somos. Dios les bendiga. Por ello, amados hermanos, con esto dicho, debemos volver a experimentar la relación con Dios. Y esa relación trae como resultado una revelación que nos permite conectarnos con Él. La relación con Dios trae como resultado revelación. No una revelación nueva, sino un claro entendimiento de lo que Dios, el propósito que Dios tiene conmigo, conforme a la Escritura. ¿Quiere Dios que tú te mantengas estático? ¿Quiere Dios que tú y yo nos afanemos en las cosas materiales más que en Dios? No. No. Yo recuerdo unos ejemplos que daba nuestros pastores anteriores. Mucha gente: Señor, dame un carro, Señor, dame un auto, Señor, dame esto, Señor, dame un empleo. Y Dios venía, bendecía. Y entonces cogían y se iban con el carro, se quedaban con el empleo y se olvidaban del Dios que le proveyó. Y una vez yo me desconecte de eso, ¿sabe lo que va a pasar? Que eventualmente la relación con Dios se va a ir distanciando. Y para que la bendición siga fluyendo desde la perspectiva espiritual, necesitamos reconocerlo en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. ¿Me están siguiendo ustedes? Quiero hablar un poquito más claro, ¿no? Causa y efecto. Eso funciona en unas ocasiones, pero no siempre. Porque yo puedo tener prosperidad y tengo una buena cuenta bancaria, y no quiere decir que yo ande en santidad. Porque en el mundo hay gente millonaria que nada quieren saber de Dios. Yo creo que Dios bendice y Dios prospera y Dios nos da lo que necesitamos. Pero acompañado de eso tenemos que reconocer a Dios en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Porque de lo contrario Dios va a ir cortando la bendición, el fluir de esa bendición, de esa gracia. Es por eso que hablamos de formación constantemente y hablamos la importancia de una iglesia que esté bien posicionada, que podamos entender la importancia del altar. ¿Por qué los altares hoy en día están vacíos? Ya no hay lágrimas, ya no hay gemir, ya no hay quebrantamiento, porque pensamos que somos autosuficientes. Y no lo decimos con la boca, pero con nuestras acciones. Pues si yo soy consciente que necesito de Dios, yo soy consciente que necesito rendirle todo al Señor, someterme más a Dios, entregar todo a Dios, ser más presto en todos los asuntos de Dios, en todo lo que concierne al reino de Dios. Porque entiendo que haciéndolo así mi relación se mantendrá constantemente, porque le estoy rindiendo al Señor todo hasta el tiempo. Y en su gracia Él compartirá con nosotros su presencia. Pero ¿qué sucede? El pecado rompió esa relación en el principio y llevó al hombre a un estado de conciencia. El hombre estaba en un estado de inocencia. Por eso el hombre no veía a la mujer desnuda, ni la mujer veía al hombre desnudo, porque estaba en un estado de inocencia. Porque quien gobernaba en el hombre y la mujer no es la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Y en el diseño está establecido que Dios es el que cumple su voluntad en nosotros, que no en nosotros la voluntad nuestra, que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Adán y Eva no hicieron eso. Llegó un momento en que ellos hicieron su voluntad, a pesar de las advertencias que Dios les dio. Por lo tanto, ellos pasaron de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Y lo peligroso de esto es que cuando pasan al estado de inconsciencia, ellos están utilizando lo que saben, sus sentidos, sus 5 sentidos, y tratan de razonar
Pero cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, comenzamos y pasamos de una vida espiritual, de presencia, a una vida exterior, de naturaleza divina, naturaleza carnal. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en base a como yo creo. A mí me parece, todo está bien, yo sé lo que hago. Dios quiere llevarnos a esta experiencia inicial, porque el estado de conciencia es cuando la inteligencia o la intelectualidad humana gobierna, y no el espíritu, y no la relación. Y nada malo tiene el estudio, nada malo tiene el conocimiento, nada malo. Es importante que nos eduquemos, que estudiemos. El problema es ausencia de relación, porque esta relación nos ayuda a aplicar lo que aprendemos. Adán y Eva entraron en esa etapa de conciencia y no sabían cómo aplicarlo. Por lo tanto, ellos cosieron hojas de higuera con esfuerzos humanos. Es en este estado en que el hombre pasó a vivir de lo interior, del espíritu, a lo exterior, en la carne. Y cuando hablamos de interior y exterior, en la parte interior, el hombre se comunicaba con Dios y experimentaba lo extraordinario o lo sobrenatural con Dios. Porque el hombre escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vivía ligado, su espíritu vivía ligado con el espíritu de Dios. Era uno solo. Y tenía la capacidad de escuchar, de entender, porque había esa relación. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Había comunicación, oración. Había comunicación con Dios. Por eso es importante la oración. Cuando nos comunicamos con Dios, la circunstancia, la atmósfera espiritual comienza a cambiar en nosotros. Tú quieres ser un buen predicador, tú quieres ser un buen creyente, tú quieres ser un buen evangelista, tú quieres ser un buen pastor, un buen lo que sea, amado, en el Señor. Simplemente debemos de aumentar nuestra intensidad para relacionarnos más con Dios por medio de la oración y de la comunión. Y que Dios comience a transformar, a cambiar lo que tiene que cambiar. Es Dios el que tiene que cambiar nuestro interior, no soy yo. Ustedes no esperen que yo sea el que le diga tú tienes que cambiar. Sí, yo les predico, les enseño y les digo lo que es bueno y lo que es malo, pero quien transforma el corazón es Dios. Cuando tú reconoces que necesitas quebrantamiento, hay que volver al altar. Claro que sí, hay que volver a los principios donde el hombre hablaba con Dios y Dios con el hombre, pero el pecado hizo división. En lo interior el hombre se comunicaba con Dios y experimentaba lo sobrenatural, lo extraordinario de Dios, su gloria, su majestad, su paz. La relación de Adán y Eva iba a producir constantemente la imagen de Dios sobre toda la tierra, porque había una relación con Dios. El espíritu del hombre estaba ligado al espíritu de Dios. Y cuando el hombre tuviera relación con su esposa, al producir una criatura, esa criatura iba a ser la imagen de Dios. La tierra se iba a llenar de la imagen de Dios, de la imagen de Dios, de la imagen de Dios, que será el principio. A causa del pecado eso fue interrumpido. Es por eso entonces que Dios nos muestra a través de la historia bíblica, y hay un patrón claro de que Dios espera que nosotros le permitamos a Él hacer la voluntad de Él en nosotros. Pablo decía en 1 Corintios, o dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 16, que al aceptar a Cristo somos restaurados. Al aceptar a Cristo somos restaurados. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. De no hacerlo, se cumple la palabra. En 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, ¿sabe por qué hay tanta gente turbada dentro de las bancas o de las butacas de la iglesia? Porque no ven las cosas
desde la perspectiva espiritual, porque ha perdido relación con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo, porque aquí estamos hablando de relación, y para que haya una relación con Dios tiene que haber procesos en la vida, tiene que haber quebrantamiento, y para que haya una transformación constante. Yo no soy lo que yo era antes. Yo no soy el embustero de antes. Yo no soy el truquero de antes. Ya yo no miento como antes. Ya yo no hago las cosas que hacía antes. Ya no. Yo no hago las cosas para tratar de engañar a nadie. Eso quedó en el pasado, porque estoy en el proceso de la transformación. Y para que yo pueda ir de gloria en gloria, de experiencia en experiencia, que yo vea la gloria manifestada en el corazón mío como producto de una relación, yo necesito ir acoplándome a todo ese orden espiritual. Por ello Pablo decía a Corintios en el capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede ver a veces, ¿por qué yo no puedo ver lo que ve el hermano en el mundo espiritual? Usted a veces ve que yo digo, hermano, es sentido de parte de Dios hacer algo, y yo que hay hermanos que dicen, se quedan sentados como que, porque están en lo natural, no se han conectado por una revelación, por una palabra que llegó al corazón, de que Dios quiere hacer algo, de que Dios trajo gente aquí que necesitan relacionarse con Cristo. Y entramos dentro de un ambiente de misticismo y nos mantenemos en ese misticismo. No, para que Dios se mueva aquí, tiene que haber esto y lo otro. Mire, Dios se mueve donde le da la gana. Y cuando Dios se mueve hay que darle espacio a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La mano de Dios se mueve donde Él quiera moverla. Lo hace. Pero el hombre natural no percibe estas cosas. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es cosa de loco. ¿Cómo Dios va a usar a este hermano si este hermano no piensa igual que yo? Claro, si está en pecado, pues son otros 20 pesos. No entendemos. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo los que me están escuchando saben que el hombre que Dios, la mujer que Dios puso al frente de la congregación es de Dios? ¿Cómo? Pues en lo natural usted no puede percibir. Yo no espero nada bueno de una persona que vive una vida natural. Yo no puedo esperar algo bueno de una persona que no vive ligado con el Señor en el Espíritu. Porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Me están siguiendo ustedes? Por ello, el que tiene esta relación con Dios ve algo más sobre las limitaciones que puedan ver en el líder que está al frente. Ve otras cosas, ve algo que Dios quiere hacer, ve algo que Dios está haciendo. Y no se limita a unas especulaciones basadas en un conocimiento natural. Pablo lo decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al hombre romper con la relación con Dios, su dimensión espiritual o su capacidad de acceder a Dios desapareció. Porque rompió esta relación con Dios. Y para Dios llevarnos a esta relación con Dios, está haciendo un llamado a las iglesias, a volver a los altares, a volver al quebrantamiento, a volver a la humillación, a entregarle todo a Dios. A entregarle todo a Dios. A ver las cosas desde una perspectiva espiritual y entender que Dios tiene todo bajo control, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Si Dios te llamó a ti, te llamó con un propósito. Te llamó para bendecir. Te llamó para ser de bendición a otros. Nuestro mayor deseo, concluyendo, nuestro mayor deseo debe ser que la presencia de Dios reine en cada uno de nosotros. Y que esta relación que tenemos con Dios sea producto de una experiencia y que haya esa transformación continua en mí.
¿Por qué las iglesias hoy viven tan estáticas, tan alejadas del cumplimiento del llamado de Dios? ¿Por qué estamos como que nadando y como que nos quedamos en el mismo lugar? ¿Por qué vemos que todo lo que hacemos pues funciona, pero como que pisamos y no arrancamos? Y no vemos la manifestación plena del propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué estamos estancados en ese propósito? Yo quiero enfatizar en algo, hermanos, como lo he hecho en tantas otras iglesias que he compartido con los hermanos, que la iglesia hoy necesita pararse en la brecha y entender que todos y cada uno de nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios, rendir todo lo que somos delante de Dios y darle a Dios el espacio que necesita para transformar, restaurar, levantar y hacer lo que tiene que hacer. Porque de lo contrario vamos a estar luchando con algo que desconocemos. Mientras más yo oro, mientras más yo busco al Señor, no me hace mejor que nadie, sino que me ayuda a entender más a Dios, me relaciona con Dios. Por eso hombres como Jeremías entendieron este principio cuando clamaron y pudieron ver en esa oración lo que otros no vieron. Jeremías miraba lo que estaba ante sus ojos. Lo que Dios quería que Jeremías entendiera, que había cosas que no estaba viendo, que se estaban moviendo en el mundo espiritual. Y como único él podía entender eso, era rendirse a Dios por medio del quebrantamiento. Dios permitió que Jeremías pasara por un proceso de quebrantamiento para revelársele. Y es ahí donde Jeremías dice: ¿sabe qué? Yo no puedo más con esto. Este ministerio de profeta no es fácil en arroz y habichuela. Al principio todo estaba conmigo, al principio todos me ayudaban, al principio todos me daban la mano, al principio yo era bueno, al principio yo era lo mejor. El profeta decía: pero ahora la gente me miran hacia el lado, los religiosos se fueron de mi lado, sumo sacerdote me dejó solo, ahora yo hablo y nadie quiere hacer caso. ¿Qué algo triste? Iglesia, vamos camino al cielo, ¿sí o no? 2 o 3 amenes, los demás se van a quedar aquí. Vamos camino al cielo, ¿sí o no? Vamos camino al cielo, pero tenemos que andar de gloria en gloria. Profeta Isaías dijo, Jeremías dijo: ¿sabe? Me han dejado solo, Señor. Por lo tanto, ¿sabe qué? Llámate a otro, que lo haga otro. Porque al principio, Jeremías, qué bueno este hombre de Dios, Dios lo envió, gloria a Dios. Y después en el camino. Es ahí donde Jeremías entonces es quebrantado para Dios poder revelársele. Y es ahí donde Jeremías siente algo sobrenatural sobre su vida. Dice que el Espíritu de Dios se metió dentro de sus huesos, los estremeció. Usted sabe la historia. Y Jeremías dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Por qué dijo eso? Producto de un quebrantamiento. El quebrantamiento produjo revelación. Porque Dios siempre estuvo ahí, pero él no lo veía ni lo entendía. Y ese es el estado que la iglesia necesita llegar. Todos nosotros, damas, caballeros, jóvenes, todos. No podemos seguir batallando con nuestro propio ego, con nuestra propia voluntad. Tenemos que abrirle espacio a Dios si queremos ser una iglesia próspera. Estoy hablando en general. Jeremías lo entendió y luego hay algo que me llama la atención y lo he compartido, pero creo que es prudente decirlo en la tarde de hoy para ir terminando. Jeremías luego, cuando dice Jehová está conmigo como poderoso gigante, ahora Jeremías está entrando en el ámbito espiritual. Ya no es en lo natural, ya no es lo que estoy viendo, ahora lo que estoy sintiendo dentro de mis huesos. Es el quebrantamiento que me está estremeciendo Dios y me está diciendo: ¿sabe qué? No importa lo que tú estás viendo, yo te llamé, yo te escogí, yo te señalé y yo estoy contigo y estoy permitiendo que esto pase para que tú reconozcas que yo soy y no eres tú. Y es ahí donde Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste
Porque hay gente que no se dejan vencer por Dios. Resisten y resisten y resisten y se amparan en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, y no le damos el espacio a que Dios haga lo que tiene que hacer, y entonces no somos quebrantados. Jeremías fue quebrantado, hermano. ¿Sabe lo que mucha gente han aprendido? Que cuando pasan por una crisis, que pierden su hogar, que pierden su familia, que pierden sus bienes, entonces ellos dicen: yo he aprendido a apreciar lo que Dios me ha dado ahora. Otros en un accidente, casi al morir, cuando ven que están así limpiándose y luego ven el carro destruido y lograron sobrevivir, al final dice: ahora entiendo lo grande y lo maravilloso que Dios permitirá crisis en nuestras vidas para, aleluya, quebrantarnos, y para que nosotros como iglesia podamos manifestar esa transformación, el resultado de esa transformación que traerá como resultado una proyección de gloria, entendiendo que no soy yo, sino Él en mí. Yo necesito el Espíritu de Dios. Yo necesito aumentar mi relación con Dios. Yo necesito entregarle todo a Dios. Yo necesito estar ligado al Espíritu. Mi espíritu sea ligado con el Espíritu de Dios. Quiero pensar como Dios. Quiero caminar como Dios. Quiero actuar. Quiero hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Necesito más. Porque así no importa lo que me pase, no importa lo que pierda. Si pierdo el carro, Dios me cuide. Si pierdo la casa, si pierdo el empleo, si pierdo lo que sea, le digo a Dios: Señor, si lo voy a perder todo, una cosa te pido, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. El salmista David lo reconoció en un momento crucial. Siendo rey, teniéndolo todo, sentado en su trono, le falló a Dios, le pecó y se separó. El pecado separó a David de Dios. Pero en el momento de la verdad, David dijo: sabe Dios, está bien que pierda el reino, está bien que pierda la corona, está bien que pierda el trono, está bien que pierda la fama, está bien que pierda amistades, pero que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque es el Espíritu que nos ayuda. Es el Espíritu de Dios que nos quebranta, nos lleva al altar. Es el Espíritu de Dios que nos hace reconocer que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada somos. Necesitamos relación con Él. Esa relación va a producir cambios. Esa relación va a producir milagros. Esa relación le va a mostrar a usted a Dios de una perspectiva más poderosa aún. Tú y yo necesitamos hablar como habló Moisés, que le dijo al Señor: no, el ángel no es el que me va a guiar. Si tu presencia no va conmigo, mejor me quedo aquí. Es una mentalidad de un ambiente espiritual. Es una mentalidad de estar injertado a Dios, de reconocer que yo no soy el que me gobierno, sino es que Cristo me gobierna a mí por medio de su Espíritu Santo. Grito. Yo grito, pero es un grito controlado, porque siento lo que estoy viviendo, porque predico lo que estoy viviendo, porque predico lo que siento en mi corazón. Las iglesias necesitamos volver a ese proceso de quebrantamiento, de rendición. Yo rindo mi voluntad a Dios, rindo mi carácter a Dios. Cuando yo rindo mi carácter a Dios, si mi hermano me ofende, yo lo perdono, porque mi voluntad está rendida al Señor. Yo rindo mi voluntad al Señor, porque si yo no estoy de acuerdo con mi hermano, yo lo soporto, yo lo tolero, porque estoy rendido y conectado con el Señor. Cuando eso no existe, cuando esa rendición no está ahí, cuando ese quebrantamiento no está ahí, hacemos nuestra voluntad, pagamos mal por mal, hacemos trampas espirituales, creamos situaciones, provocamos situaciones, a ver si caen, a ver si logran entender lo que yo quiero decir. No, hermano, rendición, quebrantamiento equivale a un sometimiento total a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y como le dijo a Dios a uno de los guerreros, creo que fue a
Josafat, no recuerdo, vamos a salvar las ciudades, vamos a salvar los pueblos, vamos a salvar al pueblo, a las ciudades y al pueblo, a la familia, y hagamos lo nuestro. Y luego dice, y que haga Jehová lo que Él le pareciera. Esa es la actitud nuestra como iglesia. Vamos a encaminarnos a eso. Estamos bien enfocados. Queremos seguir hacia adelante. Queremos seguir haciendo la voluntad del Señor. Pero necesitamos que nuestras oraciones le pidamos al Señor: Señor, quebranta lo que tenga que quebrantar, arregla lo que tenga que arreglar, y heme aquí, te serviré hasta el fin con tu ayuda. Dios les bendiga. Estemos sobre nuestros pies. Oremos por Anaí, su nena que tienen el virus. En el nombre del Señor declaramos sanidad para ellas. Oramos por Ivette, su mamá y su familia. Y le pedimos al Señor también. Oremos nosotros también. Oremos, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude. Cuando hay quebrantamiento, cuando hay rendición, hay obediencia. Hay obediencia. Hay sujeción. Hay sujeción no a una autoridad, hay sujeción a unos principios, a un modelo, a una estructura, porque somos hermanos y entendemos que dependemos unos de los otros. Ya yo no vivo aislado, yo vivo integrado a la familia de fe. Ahora yo tengo una familia que comparto con ella, que necesito su presencia. Por esa gracia hoy oramos y le pedimos a Dios que haya milagros, que hayan cambios, y que haga Dios como Él sabe hacerlo. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde ya te damos gracias por habernos permitido predicar tu palabra. Y te pido, Dios mío, que tú bendigas a todos y cada uno de los hermanos, aquellos que nos están viendo. Te pido, Señor, que bendigas a Ivette, su familia, su madre, está en tus manos en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor, en estas niñas que están afectadas en salud. En el nombre de Jesús te pido sanidad ahora mismo, Señor. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios ayer y hoy por los siglos. Tú no has cambiado. Te pedimos, Señor, que nos ayude, nos dirija en todo. Te presentamos la iglesia. A cada uno de nosotros estamos delante de tu presencia. Haz como tú sabes hacerlo, Dios mío. Que podamos rendirnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ponme el himno ese, me rindo a ti de nuevo. Y cada uno de los hermanos que pueda, dígaselo al Señor: yo me quiero rendir, quiero hacer su voluntad. Quiero que Él gobierne mi vida. Quiero que Él haga lo que Él sabe hacer mejor en nuestras vidas. Que nada me separe, me aparte, me aleje de esa realidad. Y que en esencia yo pueda ver a Dios en todos los asuntos de mi vida, en todas las circunstancias. Muéstrale el amor a Dios. Muéstrale tu voluntad a Dios. Como dijo Cristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no sabe cantarlo, simplemente escúchalo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Todo a Cristo yo
Señor.